Almeida. Diogo, no está por ahí, no está. Amador. Tampoco, no está. Bueno, Amezaga. Tampoco. Andrade. Regis, nada. Áñez. Presente. Perfecto, gracias. Lucas. Arens. Lo vi por ahí, creo, en la lista. Está admitido, no lo había admitido. Ahora sí. Ahora sí, Lucas. Ahí está. Bonfa. Presente, doctor. Borda. Presente, doc. Borges. Presente. Caero. Presente, doctor. Cantaviri. Cavalcanti. Presente, doctor. Céspedes. José Luis, no está. José Alfredo. Presente. Pamela. Presente. Muy bien. Juanqui, Crespín. Ahí está. Presente, doctor, presente. Jackson. Estoy de turno. Presente, doctor. Gracias, Crespín, muy bien, gracias por acompañarnos. Jackson, ¿está por ahí? Presente, doctor. Sí. Muy bien. Rita. No está Rita. Cristian. Cristian me pidió permiso, está en el banco. A ver si vuelve. Kevin. Presente. Kevin, querido Lorraine. Presente. Claudia. Doctor, Claudia está teniendo problemas con su conexión. Ya, la voy a anotar, espero que se pueda unir dentro de un ratito. Ya, gracias. Gracias, Lorraine. Yanili. Presente. Esto. Acuérdense, porfa, les encargo siempre activar su cámara, por favor, chicos. Camila. Presente. Camilita, muy bien. Mateus. Doutor Matheus, le toca hoy fazer suas compras. ¿Compras? Muy bien. Que vaya con aquí. Cleidiane. ¿No está Cleidiane? Presente. Sí está, ahí está, ya la vi. Laura. Presente. Muy bien. ¿Quién? Janine. Sí, Janine James. Está haciendo compra, doctor. ¿Tanto le tocó? Ya, muy bien. Ojalá pueda entrar más tarde. Ever. Alejandro Corner. Ana María León. Presente, doctor. Patricia. Sí, tiene problema con sus megas. Me dice que siempre va a intentar entrar, pero está complicada su situación. Ojalá pueda. Karen. Doctor está volviendo de compras. Muy bien. Rubí. Presente. Muy bien. Bruno. Ahí está. Presente, doctor. Gabriela. Presente. Ahí. Belice. Presente, doctor. Belice, querida. Ahí está. Tania. Tania no está. Probablemente esté trabajando. No ha escrito. Simplemente. Kelly. Presente. Kelly, ahí está. Kelly está. Mainara. Presente. Muy bien. Lidiver. Presente. Linet. Presente. Odalís. Romero. ¿Dónde está? Salas. Presente. Muy bien. Thais Santos. Presente, doctor. Sosa. Urbina. Presente, doctor. Vargas. Vargas, presente, doctor. Gracias. Beizaga. No está Beizaga. No está. Y Velasco. Nada. Ya. Una última llamada para ver que los que ya recién se conectaron.
Amador, doctor, presente. Ya, ahorita voy a llamar, somos 38 en teoría. ¿Dónde está? Diogo primero. Almeida, ¿llegó o no llegó? No llegó. Amador, sí. Gracias, Amador. Amezaga, no llegó. Andrade, tampoco. Canaviri. Presente, doctor. Presente, doctor. Muy bien, Reinita, gracias. José Luis Céspedes. Rita La Cruz. Justiniano Ever. Corner Richard. Pereira Tania. Romero Dalís. Sosa Félix. Beizaga María. Y Velasco Michael. Nadie más, ¿no? Nadie más. Doctor, Beizaga recién está entrando. Ya, gracias por avisarme, le di justo a tiempo. Muy bien, a ver, vamos a ver los participantes. A ver si no hay alguien que se me está yendo. Chungara. No creo que nadie más. Bueno, listo. Guardamos entonces. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos en imagenología, ¿no? Les encargo, por favor, nuevamente, no apaguen su cámara. Tienen que estar encendidas las cámaras para que nos estemos viendo todo el tiempo. No hay ningún problema. Excelente. Ahora sí. ¿Dónde nos quedamos acá? No era esta parte todavía. Lo voy a llevar aquí. Y era, ya vimos ecografía, ¿no? Sí, ya terminamos ecografía, estamos en radiografía de las vías urinarias. Entré en la diapositiva. Doctor. Sí. Antes que se me olvide, le quería preguntar, ¿el contraste en la radiografía siempre se hace con vario en cualquier parte? No, bien, buena pregunta. Con vario generalmente se hacen los contrastes digestivos, vía oral. O sea, todo lo que se vaya a tomar o por vía de enema, vía rectal, se utiliza el vario. Para los contrastes endovenosos y urológicos, bueno, como se excretan por la vía renal, o sea, nos sirve para ver tanto la angiografía como las urografías, que es la vía urinaria, se utiliza yodo. Contraste yodado es para vasos sanguíneos y para vía urinaria. Mientras que los otros para digestivo, lo que se toma es por vario. ¿Ya? Se toma o enema. Gracias. Como les decía. Buena pregunta. Sigamos entonces. La radiografía. En la radiografía, ¿se acuerdan? Les estaba diciendo que en teoría el 90% de los cálculos se pueden ver en rayos X. Pero eso dice el libro, pero eso no, en la práctica no se aplica, eso es en teoría solamente. ¿Por qué? Porque en la teoría, en la práctica, para ver esos cálculos tienen que tener varias condiciones, ¿no? O sea, ese 90% recién va a ser visible cuando al paciente primero se le echa una preparación de intestino, porque muchas veces está como en esta imagen, aquí tiene gases que no dejan ver, tiene materia fecal que igual se interpone a la parte del retroperitoneo, entonces a veces puede tener calcificaciones de vasos sanguíneos, algo calcificado en lo que se ha alimentado, entonces es muy difícil ver normalmente cálculos en rayos X, ¿no? 2, la placa tiene que estar tomada perfectamente, ¿no? Bien penetrada, bien centrada, bien contrastada, con todas las características normales, buenas una placa de rayos X, ¿no? Y 3, para que se vean, tienen que ser cálculos relativamente grandes, ¿no? Si son muy pequeños, no se van a poder ver. Así que, por eso, aunque diga que en teoría en rayos X se puede ver la mayoría de los cálculos, eso es falso, ¿no? Aparte hay cálculos, por más que sean grandes, que no se van a ver por nada del mundo, porque esos son cálculos radiolúcidos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de cálculos radiolúcidos son los cálculos de ácido úrico. Cálculos de ácido úrico no son calcificados, entonces no se van a ver para nada, aunque sea un cálculo que comprometa todo el riñón, no se va a notar, ¿no?
Aquí tenemos la radiografía simple de abdomen, tenemos la columna, tenemos el hueso ilíaco, el pubis aquí abajo que no se logra ver, el sacro. Y bueno, acá no sé si logran ver, se logra ver las siluetas renales, ¿no? Y si se fijan bien, acá está una silueta renal, y la del otro lado es menos notoria, acá más o menos, pero no se nota bien por el aire que hay aquí en el intestino, ¿no? Y otra estructura que se logra ver es igual la silueta del músculo psoas, si se fijan, están aquí a los dos lados, ¿no? ¿Logran verlas? Vamos a dibujarlas para los que estén en duda. Cuando me dejen. Aquí está la silueta renal, de un lado, un poco chueca, pero está ahí. Al otro lado está menos notoria, aparece más o menos por acá. Y el músculo psoas por ahí abajo va, ¿no? Ahí los tenemos. Entonces, esas son siluetas que se suelen ver normalmente y nos ayudan a ver si hay alguna patología. Normalmente, ¿por dónde tendrían que ir los cálculos o la litiasis a nivel renal? Y ver desde el ilio renal, desde la silueta del ilio por donde está la pelvis renal, y van descendiendo por aquí a los lados de las vértebras, para vertebralmente, más o menos por donde va la silueta del músculo psoas, ¿no? Entonces por ahí tenemos que ir a buscar si es que hay alguna piedrita, algún cálculo, hasta su llegada hasta la vejiga. Aquí generalmente tiene una curvatura, algo así más o menos. Algo así más o menos hace los uréteres, y tenemos que buscar más o menos por ahí donde están las piedritas, ¿no? Los tres lugares donde más vamos a encontrar, acuérdense, eran donde hay los estrechamientos anatómicos, ¿no? Uno era aquí, en la unión de la pelvis renal y el uréter. Otro era a su paso por los vasos ilíacos, que más o menos, bueno, aquí lo he hecho muy abierto, un poquito menos abierto, más o menos sería en esta sección. Y por último, el último estrechamiento es su entrada a la vejiga, ¿no? Entonces, en esos lugares es donde tenemos que ir a buscar estas alteraciones, ¿no? Muy bien, entonces, ya saben, en teoría sí se ven, pero en la práctica es muy, muy, muy difícil realmente ver piedras en la vía urinaria en una radiografía. Muy difícil. Yo generalmente no utilizo rayos X, mucho mejor es una ecografía para ver una litiasis, ¿no? Ahora, ese es un rayos X simple, el que les he mostrado, ¿no? Un rayos X, radiografía simple de abdomen, un paciente de pie, así tienen que solicitarla, ¿no? Solicito rayos X simple en un paciente de pie parado. Así podemos ver mejor. Pero es mejor hacer estudio. Como veían que no era tan efectiva la radiografía simple, han decidido hacer radiografía con contraste, el estudio contrastado. Y esa es la famosa urografía, ¿no? Uro de las vías urinarias, grafía es un gráfico que se dibuja, se pinta las vías urinarias, ¿no? Entonces, la urografía ya es una radiografía, pero con contraste, con estudio contrastado. Pero hay de tres diferentes tipos, como ven acá, ¿no? Hay la urografía excretora, la urografía retrógrada y la urografía percutánea. ¿A qué se refiere cada una de estas? A ver si las tengo. Aquí está. La urografía excretora, como dice el nombre, es por medio de la excreción del contraste. O sea, se pinta la urinaria cuando el contraste se va excretando por el riñón. Entonces, en la urografía excretora, ¿qué es lo que se hace? Se inyecta el contraste por vía endovenosa. Ponen el contraste endovenoso. El contraste está por los vasos sanguíneos, pero llega hasta el riñón y en el riñón empieza a excretarse, a eliminarse, ¿no? Y al estar eliminándose, se concentra ese contraste, ¿no? El que está no se ve aquí, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, que está diluido, viajando en el plasma, pero llega al riñón donde empieza a excretarse y se concentra y empiezan a pintarse toda la vía urinaria, ¿no? Entonces aquí se nota mucho mejor cómo está la vía urinaria. Aquí tenemos los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal y ahí el uréter. Y como les he dicho, va ahí a nivel de la silueta del músculo psoas más o menos. Y aquí una curvatura que aquí no está tan marcada, le dice muy abierto, pero se ve una pequeña curvatura. Va bajando y llega hasta la vejiga, ¿no? Aquí fíjense, va bajando
igual el uréter, y acá, desde aquí ya desaparece, ¿no? Probablemente esta ya ha sido la primera placa. En la urografía si hacen solo placas, es como varias fotos que van sacando, ¿no? Entonces se va viendo cuando empieza a filtrarse, porque fíjense acá también, no se ve tan blanco esa vía urinaria. Aquí está mucho más clarita, más notoria, ¿no? Entonces, no sé si será el mismo paciente, ¿no? Podría ser, aunque no, me parece que no es el mismo, pero así de todas formas se suelen ver las urografías, que primero se ve como de poco a poco van pintándose y va descendiendo ese contraste, y después en otras placas, después de cierto tiempo, se van pintando de diferente manera cada vez más la vía urinaria, ¿no? Aquí, ¿qué le llama la atención en estas dos placas? Algo raro. Si es una urografía excretora por vía endovenosa. ¿Qué falta? ¿Qué le origina? El otro riñón. Solo se ve El otro riñón, exactamente. En este caso, solo, por alguna razón, solo se está excretando por una vía, por un riñón, ¿no? Entonces, o este paciente no tiene el otro riñón, puede ser que sea monorreno, o sea, que solo tenga un solo riñón, que le sacaron el otro, nació solo con uno, algún problema. U otra característica de la urografía excretora es que, aunque tenga riñón, digamos, tal vez sí tiene, pero la urografía excretora nos permite ver la funcionalidad del riñón. Si ese riñón no sirve, no va a excretar nada, ¿no? Entonces, otra opción es que sí tenga los dos riñones, pero que no esté excretando porque ese riñón ya no funcione, no tenga capacidad de excreción, ¿no? Entonces, en ese caso, tal vez también por eso no está pintándose el otro lado. Entonces, eso, fíjense, la urografía excretora nos sirve para ver la vía urinaria, para hacer un pintado de toda la vía urinaria, pero también nos sirve para ver si el riñón está funcionando, ¿no? Entonces, esas dos funciones tiene. Ahora, obviamente, para que no excrete nada, quiere decir que ese riñón es completamente insuficiente, ¿no? Ese riñón no sirve para nada si es que no excreta nada. Si tuviera cierto grado de insuficiencia, que sea leve, entonces eliminaría, aunque sea en poca cantidad, pero sí eliminaría algo de contraste, ¿no? En este caso no elimina nada de contraste. ¿Cuál es el problema con esta urografía? Como hace rato me estaba preguntando, Nathan, la urografía de este tipo se hace con yodo. Y el yodo es una sustancia que tiene mucha capacidad alergénica, muchas posibles reacciones inmunológicas, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchos pacientes que hacen reacción alérgica al contraste iodado, y esa es una posible complicación que tenga, ¿no? Hay casos en los cuales se le hace urografías o algún otro estudio contrastado de forma endovenosa y que dan reacciones que a veces pueden llegar a la anafilaxia, ¿no? Y necesitar hasta adrenalina, un shock anafiláctico puede llegar, ¿no? Entonces pueden ser graves. Ese es un problema de este estudio contrastado. Otro problema es que, a pesar de que se utiliza este contraste iodado para la vía urinaria, este contraste iodado es nefrotóxico. O sea que si el paciente está con cierto daño renal, con cierto grado de insuficiencia renal, puede ocasionarle más daño todavía al paciente, ¿no? O sea, hay que intentar, si se le da el contraste endovenoso de este iodado, hay que indicarle o darle endovenosamente mucho líquido, o que tome bastante líquido para ayudar a eliminar este contraste, ¿no? No tenemos que permitir que se concentre mucho a nivel del riñón porque puede dar toxicidad al riñón. Entonces, ahí hay una contraindicación, ¿no? En pacientes con una insuficiencia renal grave, en los cuales ya tengan una elevación del clearance de creatinina, ya no es tan indicado hacer esta urografía excretora, ¿no? Va a tener problemas. Este es el primer tipo de urografía, la excretora. Hemos dicho que también hay la urografía retrógrada, ¿no? Y como dice el nombre, esta es de forma retrógrada, o sea, de abajo, del final de la vía urinaria, hacia arriba, hacia el inicio de la vía urinaria. Entonces, ¿cómo se hace esta urografía? Esta urografía, generalmente lo que se hace es más que todo para ver cómo se llena la vejiga y para ver si por alguna razón sube el contenido de la vejiga hacia más arriba, ¿no?
Normalmente sabemos que cuando entran los uréteres hacia la vejiga, tiene un sistema como de válvula que evita que suba, ¿no? Que evita que suba la orina, ¿no? Si nosotros acumulamos orina en la vejiga, esa orina no vuelve a subir por los uréteres si estamos bien, en condiciones normales. ¿Cuándo va a haber reflujo vésico-ureteral? Cuando esas válvulas, ese sistema valvular sea incompetente, cuando no funcione bien ese sistema valvular, ¿no? ¿Y a qué problemas nos va a llevar ese reflujo vésico-ureteral? Nos puede llevar hasta insuficiencia renal terminal, generalmente por pielonefritis a repetición, ¿no? Hemos dicho que en la vejiga normalmente pueden entrar cierta cantidad mínima de bacterias porque está cerca del exterior, pero esas bacterias no suben más que hasta la vejiga porque no pueden subir a los uréteres. Si hay ese reflujo vesicoureteral, el paciente muchas veces va a tener pielonefritis a repetición, y esas pielonefritis a repetición va a subir todo el tiempo, va a terminar dañando al riñón, bueno, hasta más arriba, va a terminar dañando al riñón y nos va a llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, para eso se suele hacer esta urografía retrógrada. Se mete por una sonda, porque aquí esta no es la uretra tan gruesa, ¿no? Está con una sonda. Se mete por medio de una sonda hasta la vejiga, se hace un sondaje vesical, y a través de esa sonda se le mete el contraste, ¿no? Entonces, se mete el contraste a la vejiga y se puede ver cómo se va llenando la vejiga y si sube un poco de contraste por los uréteres. Primero se hace eso. 2, se saca la sonda y se puede hacer una urografía miccional. ¿Cómo es eso? Que ya sin la sonda se hace urografía, se hace estudio de rayos X mientras el paciente está orinando para ver cómo sale ese contraste de la vejiga. Esa es una urografía miccional. Entonces, y muchas veces como al orinarse, o sea, cuando el paciente, cuando tiene que orinarse, contrae la vejiga, muchas veces se ve ese reflujo recién cuando hay la micción. Cuando se contrae la vejiga, aumenta la presión intravesical y a veces ahí se ve ese reflujo vesicoureteral, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la urografía retrógrada, porque le metemos el contraste y ahí podemos hacer la urografía miccional, ¿no? Esta urografía, al no ser endovenosa, al no llegar a los riñones, no tiene las mismas contraindicaciones que la anterior, ¿no? De insuficiencia renal. En insuficiencia renal esta se la puede hacer sin problema, pero hay que tener cuidado también de que pueda hacer alguna reacción alérgica si es muy intenso, si se tiene el antecedente de que el paciente tiene alergia a este tipo de contraste. Hay que tener cuidado porque aunque no entre en los vasos sanguíneos, sí puede dar cierta reacción a nivel urinario, ¿no? Obviamente que esta reacción va a ser mucho menos grave que si se lo inyecta de forma endovenosa. Ahí tenemos una urografía. Esta es una urografía excretora. Se ven los dos riñones. Se ve una imagen. Aquí vean cómo en el riñón se ve una imagen donde hay una falla de contraste, ¿no? Hay una falta de contraste ahí bien circular en este riñón. Entonces, esa es una lesión, ¿no? Yo lo veo demasiado redondo como para hacer un cálculo. Esto podría ser un calculito, pero no me parece. Yo creo más probable que sea esto un quiste o algún tumor a nivel de la pelvis renal, ¿no? Entonces aquí sí se ve bien cómo están los dos riñones, bien contrastados. Se ve cómo está saliendo todo ese contraste y se ve cómo se está llenando la vejiga, que esa es otra característica que tenemos que evaluar. Hay que ver que sea simétrica esa vejiga, que no haya alguna parte que se esté metiendo, que haya alguna retracción. Y tenemos que ver que no haya ninguna alteración aquí, porque podemos encontrar hasta tumores también a veces en la vejiga, ¿no? Y como ven aquí el paciente no está miccionando, por eso solo el contraste llega hasta la vejiga y nada más, ¿no? Si estuviera orinando el paciente podríamos ver cómo sale por la uretra. Aquí tenemos otra. Esta es una urografía más real, ¿no? La anterior estaba editada, estaba bien, que se llama esquematizada, porque hasta se ven los riñones y todo, ¿no? Hasta más que rayos X urográficos, esto parece hasta una resonancia magnética que se puede ver generalmente así, pero bueno, aquí está para fines didácticos nada más.
Lo que realmente se ve es esta otra, que es mucho menos visible realmente de lo que se ve en la anterior, ¿no? Y es así generalmente como se ve realmente las urografías, ¿no? Todo finito, todo muy delgadito. Y lo que les decía hace rato, que no me olvidé con terminar de explicarles, es que si ven acá, por ejemplo aquí, toda esta parte del uréter no se ve, pero aquí abajo recién parece una partecita y lo que está llegando a la vejiga, ¿no? Si no se ve en una parte, en un trayecto, el uréter, no es que haya alguna obstrucción o alteración, ¿no? Es solo que justo en ese momento de que han tomado esta placa, se llama contraste, había pasado desde acá hasta aquí abajo, ¿no? Acuérdense, el uréter es un conducto muy finito y no va a estar pasando orina todo el tiempo. Generalmente está vacío, ¿no? A menos que esté pasando orina. Por ejemplo, a este otro lado sí se ve que está pasando la orina y sí se ve el uréter como está descendiendo por acá, ¿no? Entonces acá sí estaba bajando el contraste en ese momento, pero por acá no. ¿Y cómo podemos saber si esta falta de contraste aquí es por obstrucción o porque justo no pasaba el contraste en este momento? ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿quién me dice cómo vamos a asegurarnos de que esto no esté obstruido acá? Por simple lógica. Porque se ve la continuación ahí abajo. Abajo, una opción, muy bien. Y otra, ¿qué pasaría si estuviera obstruido? Se vería el contraste blanco arriba solamente. Aquí Estaría dilatado. pero está bien, pero algo tendría que pasar aquí arriba. Si estuviera obstruido. Llegaría hasta un punto y desde ahí se vería todo. No se vería nada, no se vería nada. Generalmente lo que pasa, es más o menos exactamente, creo que tienen la idea, pero no lo están explicando muy bien. Lo que pasaría es que si esto estuviera obstruido, si no hubiera paso aquí definitivamente del contraste, habría dilatación de acá arriba, ¿no? Lógicamente. Si esto está aquí, no pasa el contraste o pasa apenas, si hubiera realmente una obstrucción, esto se lo vería mucho más dilatado, mucho más grueso, porque acuérdense, se acumula ahí la orina, se dilata y también se acumula ahí el contraste, entonces todo esto estaría mucho más grueso, más aumentado de tamaño, ¿no? Pero acá se ven los dos lados de tamaño normal, los dos iguales, entonces estamos seguros de que no hay obstrucción en ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces, si vemos una radiografía con una urografía excretora que un lado esté muy dilatado, a veces esa es la indicación de que hay un cálculo. A veces no se puede ver el cálculo, pero sí podemos ver la dilatación que está produciendo ese cálculo, ¿no? Entonces, a veces, digamos, si el cálculo está acá, vamos a ver, ahí sí muy probablemente veamos todo esto dilatado, y probablemente vamos a ver todo el uréter hasta ese lugar bien visible y mucho más grueso, ¿no? Porque ahí se ve la obstrucción. Y si es más abajo todavía, todo el uréter visible y dilatado vamos a encontrar en ese caso, ¿no? Entonces, lo que queremos ver en estas urografías excretoras es la dilatación de esa vía urinaria. Muy bien, terminamos. Antes de que me olvide, la urografía percutánea, que no les nombré aquí, pero no hemos visto cuál era. ¿Quién me dice por el nombre, a ver, qué es una urografía percutánea? A ver. ¿A qué se refiere percutáneo? Por la piel, ¿no? Por la piel, exacto. ¿Pero qué se hace? ¿Cómo vamos a hacer una urografía por la piel? Intravenoso. Perdón, no escuché, Rebequita. Intravenoso. Estás muy lejos, no te escucho. Intravenoso, dice. No, es excretora. La excretora era intravenosa. Por la piel, ¿cómo podemos hacer? Con cateterismo. Más que cateterismo, por punción, ¿no? Por punción. ¿Llorar? Punción endovenosa. Lo que tienen que hacer en la percutánea es, primero les explico y después busco una imagen. En las percutáneas generalmente se hace cuando está completamente contraindicada una excretora, ¿no? ¿Y por qué se hace? Porque en esos casos es un procedimiento invasivo. Tenemos que meter una aguja de un grueso calibre, ¿hasta dónde? Hasta la pelvis renal, ¿no? Entonces tenemos que hacer una punción por la zona dorso-lumbar, por la fosa renal,
guiado por ecografía, sí o sí, porque no sabemos bien dónde está la pelvis. Entonces, con un ecógrafo en el mismo momento vamos metiendo la aguja y ahí se hace una urografía por punción, llegando hasta la pelvis renal. Funcionar una pelvis renal, como en este caso, tan finita, es muy difícil, casi imposible. Pero cuando está dilatado, es mucho más fácil. Por eso se hacen esos casos cuando está muy dilatada la pelvis renal y no se puede hacer por vía endovenosa por alguna contraindicación que tenga, ¿no? Entonces hacen esa punción con una aguja, con una jeringa, hasta la pelvis renal. Les voy a mostrar un ratito. Vamos a dejar de compartir esto, voy a buscar. Aunque ya va a terminar la clase, mejor sigamos con esto y después les muestro. Voy a buscar mientras tanto cuando toque la otra clase. Entonces, esa es la urografía percutánea que les voy a mostrar. Hasta un video tengo, si no me equivoco, así que no hay problema. Sigamos. La angiografía. La angiografía ya es un estudio, como hemos visto, de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo claramente? ¿Qué vaso sanguíneo es este del medio grande que estamos viendo por acá? Este de acá, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre? La aorta abdominal. La aorta, ¿no? La aorta abdominal, exactamente. La aorta abdominal. Y de ahí están saliendo las dos arterias renales. Y de ahí abajo se está dividiendo en los vasos ilíacos, ¿no? Entonces, la idea de esto, de la angiografía, como les he dicho, es ver la vascularización, ver cómo están irrigados esos riñones, y no nos sirve solo para riñón, sino para varios órganos, ¿no? Para hígado, para lo que quieran. Sobre todo angiografía cerebral es muy útil para ver aneurismas o algún otro problema. Entonces aquí se está haciendo una angiografía de los vasos renales para evaluar cómo está la irrigación del riñón, si todo el riñón está bien irrigado, si no tiene zonas de necrosis que no le esté llegando, si no hay estenosis en los vasos renales, aquí nos permite ver si está estenosado. Otro dato, la angiografía suele ser muy útil en lesiones en trauma renal. Vamos a ver en trauma renal que ahí se clasifica según el grado, de varios grados de lesión renal. Y uno de los grados más graves es cuando hay lesión del hilio vascular del riñón, y puede ser incluso que se separó completamente el riñón de su arteria y su vena. Entonces, eso es lo más grave generalmente que pasa en el trauma renal, es el grado 5. Y por medio de esta angiografía podemos ver si hay eso, ¿no? Si no fuga el contraste desde la aorta hacia el espacio perirrenal por alguna salida, ¿no? Igual si estuviera lesionado el riñón y alguna zona estuviera por el trauma cortada o algo así, vamos a ver si es que está bien irrigada toda esa zona o hay una zona que no le está llegando sangre y que se vaya a necrosar, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la angiografía, para ver irrigación más que todo. Otra utilización, otro uso muy útil de la angiografía es en tumores. Sabemos que en los tumores malignos, sobre todo, ¿qué pasa? ¿Qué suele ocurrir en los tumores malignos? Son tumores que consumen muchos recursos del cuerpo, ¿no? Muchos nutrientes. Y generalmente esos tumores sufren, obtienen sus recursos de vasos neoformados, sufren angioneogénesis, o sea, nueva formación de vasos sanguíneos para irrigar ese tumor. Y son muy irrigados esos tumores. Entonces, si vemos por la angiografía alguna zona del riñón aumentada de tamaño y con muchos vasos sanguíneos que le están llegando a esa zona, muy probablemente se trate de un tumor maligno, ¿no? Porque está muy irrigado. Los tumores benignos normalmente no tienen esa formación de nuevos vasos, no son hiperirrigados como en los casos de los tumores malignos, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante para asegurarse que, para sospechar un posible tumor maligno, ¿no? En las angiografías. Pueden ver algunas alteraciones, por ejemplo, aquí están viendo arteriosclerosis de los vasos renales, se pueden detectar por medio de la angiografía. Algunas alteraciones de la pared de los vasos sanguíneos, por ejemplo, una displasia fibromuscular, ¿no? Se acompaña una displasia, es una alteración en el desarrollo de estos vasos. Entonces se puede ver como zonas de dilatación aquí en el órgano que estemos intentando evaluar, ¿no?
aquí por medio de un cateterismo. Fíjense cómo llega el catéter hasta esa zona y ya desde ahí está inyectando el contraste para evaluar la irrigación, ¿no? Fíjense que es por medio de cateterismo que se hace esta angiografía. Este catéter, ¿por dónde se suele meter? Generalmente se suele meter a nivel inguinal por la femoral, ¿no? Por la zona femoral, desde ahí se puede meter el catétercito. Aquí vemos otra vez, ahora sí, para que me escuchen bien. Entonces, acá vemos las dos pelvis renales, ¿no? Se están pintando los cálices menores, cáliz mayor y la pelvis renal a este lado, pero nos llama la atención que a este otro lado, al lado derecho, se ve mucho más grande, ¿no? Vean cómo están los cálices menores, acá, mucho más notorios, los cálices mayores también, y sobre todo la pelvis renal súper dilatada. Pero la dilatación no termina ahí. Fíjense cómo este uréter está mucho más grueso que este otro. Aquí fíjense cómo va bajando el contraste. Sigue bajando por acá, sigue por acá, viene por aquí y llega hasta aquí a la vejiga, ¿no? Mientras que al otro lado vamos a ver por dónde va bajando. Viene, ¿dónde está mi puntero? Ahí está. Aquí está. Tenemos aquí cómo va bajando por acá el contraste por el uréter. Sigue bajando, bajando por acá, por aquí y llega por aquí hasta la vejiga. Fíjense que está en todo su trayecto mucho más grueso que al otro lado, mucho más dilatado, ¿no? Entonces, de este paciente, muy probablemente la obstrucción está a este nivel, está a la entrada de la vejiga. Entonces, ahí puede tener un cálculo, algo que está obstruyendo y se ve claramente cómo eso está dilatando toda esta nuestra vía urinaria, ¿no? Y aquí de paso se mete, que se interpone y no nos deja mover muy bien el aire del colon, aquí igual la cámara gástrica, o tal vez sea el colon, no, es el colon transverso y el ángulo esplénico, que igual está con aire y que no nos deja ver muy bien en ocasiones, ¿no? Todo lo negro es el aire del colon. Entonces, aquí vemos cómo es una urografía excretora en tiempo real, ¿no? Ahora les quería mostrar esta otra, donde está la percutánea. A ver que vaya cargando. Está un poco lento. No, a ver, no. A ver si me abre. Voy a cerrarle esta, voy a dejar de compartir primero, a ver si así me deja. Y ¿dónde estamos? Alguien me está chateando. ¿Me abrió? No, no abre. ¿Por qué no me deja abrir? A ver, vamos a reproducir. A ver si ahora sí me deja. Sí, sus micrófonos ya están apagados, creo, de todos. ¿Por qué no quiere? Ahora sí, creo que ya. No, no quiere abrir. Voy a buscar el mejor entonces acá en internet la urografía percutánea, porque no me deja urografía percutánea. El video que tenía no sé por qué no lo quiere abrir. No voy a compartirles. ¿Cuál era acá? Una nefrostomía. Tal vez así aparezca. Nefrostomía. Aquí en este video vamos a ver probablemente. Entonces, una urografía percutánea, como les he dicho, es por medio de punción, y para hacer la punción se tiene que tener todos los cuidados de asepsia, antisepsia, y entonces muchas veces se lo tiene que hacer o en quirófano o en alguna sala exclusiva como con todos los cuidados, ¿no? Como si fuera para cirugía. Entonces, a ver si aquí nos deja ver cómo hacen. Ojalá cargue bien, no hay problemas.
El audio. Ya, miren acá. Esto sí es exagerado, ¿no? Miren aquí el riñón al lado derecho. Aquí está el hígado, entonces este es el riñón derecho. Y aquí a este otro lado, cómo está de dilatado ese pobre riñón, ¿no? Casi ni se ve, es pura orina prácticamente este pobre riñón. Esto es el riñón del otro lado. Está completamente dilatado, distendido, está súper obstruido. Entonces, en este caso está bastante complicado. Y ahí está mostrando el equipo que va a utilizar. En este caso va a ser una urografía percutánea, pero al mismo tiempo va a ser una nefrostomía percutánea. ¿Qué es una nefrostomía? Una derivación de ese riñón para que vaya saliendo por ahí, por este catéter que se le va a dejar, por ahí, que vaya saliendo por ahí la orina. Probablemente tenga una obstrucción más abajo, tal vez sea un tumor, y por eso no permite hacer otro tipo de drenaje, ¿no? Entonces, por eso, cuando no hay otra forma de drenar riñón, se tiene que hacer de forma percutánea. La calidad está pésima, pero a ver si puedo mejorar la calidad. Creo que no. No, no es la mejor calidad esa. A ver, vamos adelantando. Ya, ese es el paciente. Un poquito más atrás. Aquí el paciente le van a hacer en esa zona. Ya le hicieron la antisepsia, la asepsia, todo. Ahí estaba, este es un catéter que tenía el paciente anteriormente. Este es un catéter que se llama catéter WJ, ¿no? Entonces ahí está mostrando este otro catéter que ya tenía, tal vez no funcionaba o hubo algún problema y por eso le quieren hacer el cambio de él. Tal vez se obstruyó el catéter y por eso van a hacer ahora esa nefrostomía percutánea. Entonces, ahí, ¿no? Se hace una pequeña incisión, una punción nada más, prácticamente con el bisturí, pero después, por medio de estudio de imagen, bueno, aunque en este caso el paciente está tan dilatado ese riñón que ni siquiera necesitan hacerle con una ecografía, ¿no? Entonces van y puncionan, está ahí la aguja que está entrando, voy a retroceder un poquito, y ven cómo tiene su catéter, la aguja que van introduciendo, y ahí sacan la guía y ahí empieza a salir la orina y la conectan, y ahí va a aspirar para ver si sale la orina, ¿no? Y ahí lo tienen, ahí vean cómo está dentro de la jeringa con orina, y aquí en el estudio de imagen ya está menos dilatado y se ve cómo entró el catéter, ¿no? Ya se ve la entrada del catéter hasta ahí, hasta la parte urinaria. Ahí está vean, está guiado por la ecografía. Esto es con rayos X, cómo está entrando la aguja, y aquí por ecografía, cómo está entrando la aguja, ¿no? Entonces, esto es guiado por ecografía, como les decía, en este caso, y esto es guiado por fluoroscopía, por el estudio de rayos X, ¿no? Entonces, se puede hacer guiado por cualquiera de los dos estudios de imagen. Ahí entran y la urografía percutánea es cuando funcionan y le meten el contraste ahí adentro. En este caso, lo que se está haciendo es funcionar, pero para desobstruir ese uréter, ¿no? Y vean ahí la obstrucción, hasta ahí llega la orina y más abajo ya no pasa mucha orina. Entonces, ahí está bien esquematizado hacia dónde va el cáliz, la dirección en la cual va la aguja, y ahí se están utilizando otros materiales externos para guiarse bien, ¿no? Entonces, ahí uno mide con la ecografía, con rayos X, con qué profundidad, con qué ángulo va a entrar la aguja y todo eso, ¿no? Para evitar lesionar otras estructuras. Entonces, vean, ahí ya está bien dentro de la pelvis renal, y ahí vean cómo ya va aspirando y cómo va disminuyendo la dilatación de todo eso. Entonces, y ahí ya está dilatándolo, porque ahí solo hay una agujita, entonces está metiendo este dilatador para que entre, sea más grueso, que quede un trayecto más grueso y por ahí puedan meterle un catéter mucho más grueso para que por ahí vaya saliendo la orina, ¿no? Porque no le van a dejar la jeringa todo el tiempo ahí, la aguja, perdón. Entonces se deja ese catéter grueso y por ahí ya va a terminar de salir toda la orina y se lo puede dejar mucho tiempo, ¿no? A ver, veremos si hay algo más importante acá. Y acá esta es una ureteroscopía. O no, en este caso están metiendo, no es del uréter, están metiendo la cámara del ureteroscopio, pero por donde han metido la aguja, por donde está nuestro catéter de nefrostomía. Esto es una nefroscopía, entonces, no una ureteroscopía, porque por ahí están metiendo la camarita esa, ¿no?
Ahora, ahí está mostrando cómo van a dejar una sonda urinaria, una sonda Foley, prácticamente le van a dejar ahí. Dejan un alambre que es una guía y por ahí miren cómo van a meter su sonda Foley para que vaya eliminando, ¿no? Ya, ok. Entonces ahí está su catéter dejado. Se deja su sondita y ahí vean cómo queda mucho menos dilatado toda la parte de la pelvis renal sin ningún problema, ¿no? Para que ese riñón, si se mantuviese obstruido, si hubiera esa obstrucción mucho tiempo, eso nos lleva a un bloqueo renal. Ese riñón deja de funcionar primero de forma transitoria, pero después deja de funcionar de forma definitiva, ¿no? Entonces, eso les quería mostrar hace rato. Continuemos con... ¿Dónde están las diapositivas? No, insisto, no se olviden de activar sus cámaras, por favor, chicos. Compartir pantalla, volvemos a nuestras diapositivas. ¿Alguna duda de la urografía percutánea o de la nefrostomía que les he mostrado? ¿Nadie? Nada, están silenciados por si acaso, acuérdense, si quieren hablar, activen el micrófono. Ninguna. Muy bien. Entonces, sigamos con la angiografía. Entonces, en esta angiografía, acuérdense, ¿se acuerdan cuáles eran los 5 segmentos del riñón? ¿Quién me dice? A ver, porque le hemos dicho que va una rama de la arteria renal para cada uno de esos segmentos. Entonces, ¿cuáles eran? Superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior y posterior. Exactamente, muy bien, Pamelita, excelente. Entonces aquí igual tenemos la rama superior, la rama inferior, y aquí solo logro ver, aunque parece que aquí está dividido entre dos, esta debe ser la superanterior, superoposterior, superoanterior, inferoanterior, y la posterior probablemente sean estas, ¿no? Y aquí una ramita para las glándulas suprarrenales, no veo, pero tal vez sea este mini vaso que se ve por aquí, pero no sé, tendría que venir más por acá, ¿no? Pero también faltaría esa arteria. Ahora, esa es una angiografía simple. Todos estos estudios, los que hemos visto hasta aquí, hasta la angiografía, con excepción de la ecografía, son estudios de rayos X, ¿no? De radiografía, primero el simple y después el contrastado. Pero después, como ya apareció las tomografías, la TAC, se mejoraron todos estos estudios porque ya se puede hacer las urografías por tomografía y las angiografías por tomografía, que se llaman UroTac o AngioTac. Entonces, en este caso es una angiografía por tomografía, una angiotac, pero vean cómo se dibuja súper bonito en 3D todos los huesos, los riñones. Aquí podemos ver la aorta muy clara, ¿no? Aquí vemos hasta el tronco celíaco, podemos ver los ramos anteriores de la mesentérica superior y vemos ahí cómo salen los ramos laterales, que son las arterias renales, ¿no? Entonces aquí es una angiotac de la aorta abdominal prácticamente. Y si quisiéramos ver mejor todavía de la parte renal, igual se puede enfocar solamente en esa parte y nos muestra aquí los vasos solo del riñón si quisiera, ¿no? Entonces es muy, muy buena la angiotac, es mejor que la urotac, que se llama angiografía convencional, porque nos permite ver mejor todas las estructuras e incluso en tercera dimensión, ¿no? Y también, como les decía, hay la UroTac, que es la urografía por contraste. Pero también podemos utilizar solo una simple tomografía, ¿no? Una simple tomografía ya nos ayuda bastante igual a ver los riñones. La vía urinaria en sí no tanto, pero sí por lo menos los riñones y todos los órganos intraabdominales, retroperitoneales y pélvicos, ¿no? Entonces, esta es una tomografía abdominal. Esta es una tomografía que está hecha con contraste. ¿Cómo sé que está con contraste esta tomografía? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se le ocurre por qué está con contraste? Porque la densidad de los vasos está elevada, ¿no? Está hiperdenso los sinal de los vasos. Ya, muy bien. ¿Cómo podemos ver eso? Está muy bien, Bruno. Y por medio Están blancos. Exactamente. Los vasos están blanquitos. Lo que sabemos que sí o sí va a ser blanco es esto de acá, que esta es una vértebra, ¿no ven? Entonces, este es el abdomen, es un corte axial en este caso, ¿no? Es como si el paciente lo hubieran cortado por la mitad
quedara la mitad superior, que es lo que estamos viendo, y la mitad inferior la botaron, entonces como estuvieron viendo un paciente cortado y la parte de arriba estamos viendo. Por eso siempre este lado, donde está mi puntero, siempre a este lado es el lado derecho, siempre este lado es el lado izquierdo en una tomografía. Por eso es como si hacia allá arriba fueran la cabeza, los brazos del paciente, ¿no? Entonces estamos viendo la mitad de arriba cortada del paciente. Primero, entonces esta es una vértebra. Sabemos que las vértebras son, el hueso es calcificado, entonces tienen que ser blancos. Como en la radiografía, en la tomografía, lo blanco es hueso, es densidad ósea. Pero vean, esto de acá es de la misma densidad, del mismo color, pero esto no es hueso. Esto de acá también está bastante blanco, pero tampoco es hueso. E incluso aquí dentro del hígado se ven puntitos blancos, que obviamente dentro del hígado tampoco va a haber hueso. Entonces, por eso nos damos cuenta de que es con contraste, porque vemos estructuras con densidad muy blanca que no son hueso. En este caso, a estos lados tenemos los riñones. Entonces, esta tomografía fue con contraste endovenoso para que llegue hasta los riñones. Pero también tenemos contraste a nivel intestinal. Esto es intestino grueso, ¿no? Esto es colon. Entonces, también tiene contraste vía oral o tal vez sea vía rectal, no sé exactamente. Parecería más vía rectal porque aquí el estómago está un poco, no está contrastado, no se lo ve así blanco. Entonces, tal vez le hicieron por vía rectal también contraste a este paciente, pero sabemos que tiene contraste en intestino y contraste en riñón, y aquí, esta es la aorta, también tiene contraste porque se la ve casi tan blanca como el hueso, y aquí en el hígado, en los vasos hepáticos, en las ramitas de la arteria hepática, también tiene contraste. Entonces, por eso sabemos que es un estudio contrastado, ¿no? Ahora, acá podemos ver muy bien los riñones, muy claramente, porque están con bastante contraste, y eso muestra que ambos riñones están muy bien irrigados, ¿no? Si les llega mucho contraste a ambos, de forma igual están muy bien irrigados. ¿Cómo vamos a evaluar la tomografía? Lo ideal es que se enfoquen ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera y tengan una secuencia cada uno, ¿no? Acuérdense, de alguna forma, cada uno tiene una secuencia propia a veces, pero que acuérdense siempre, primero voy a revisar esto, después esto, ¿no? Entonces, como yo generalmente reviso del medio hacia afuera, es fácil porque primero lo más notorio y fácil de identificar es las vértebras, ¿no? En este caso, su columna vertebral. Entonces, tenemos la columna vertebral y sabemos que alrededor de eso, ¿qué estructuras van a haber? Primero aquí, todo esto son los músculos paravertebrales, ¿no? Aquí a los lados, estos son los músculos psoas primero. Y aquí están los músculos ya detrás de la columna, los rectos vertebrales y más cosas, ¿no? Luego, por delante de la columna están los grandes vasos sanguíneos a nivel abdominal. ¿Cuáles son esos dos vasos, grandes vasos? La aorta y la vena cava inferior, ¿no? Todo eso está en el retroperitoneo. Luego, a los lados de los músculos psoas, en este caso, ya aparecen, por la forma es fácil identificarlos y al ver que son dos, son los riñones, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos identificado todo lo que está acá. En retroperitoneo también hay tejido adiposo retroperitoneal y aquí medio que me parece, aunque no estoy seguro, sí podría ser, esto parece ser el páncreas, que también es retroperitoneal, ¿no? Este es el páncreas y aquí parece ser el duodeno. Todo eso es retroperitoneal, detrás del peritoneo. Entonces, hasta ahí identificamos todas las estructuras retroperitoneales. Riñones, duodeno, páncreas, grandes vasos, al otro lado del otro riñón, todo eso, se los voy a dibujar. Todo eso es retroperitoneo, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahora, por delante de eso ya entran los órganos intraperitoneales, que aquí está el intestino delgado. Esto es intestino delgado, aquí tenemos intestino grueso, esto también es asas de intestino delgado, esta y esta. Esto parece ser estómago, porque tiene aire en su interior. Acuérdense, el estómago tiene la cámara gástrica, y está generalmente en esta localización, cerca de epigastrio, hacia el lado izquierdo un poco. Y al otro lado, otro órgano muy fácil de identificarlo es el hígado, ¿no? Porque es bastante grande, por la localización es fácil de identificar del hígado. ¿Qué creen que es este 15 que está aquí marcado?
¿Quién me dice? Que La estaría... vesícula biliar. La Exacto. vesícula biliar. Muy bien, hemos dicho que aquí estaba el duodeno, aquí el páncreas, al lado de esos, ahí cerquita, y debajo del hígado, está llena de líquido, aparte, por eso se ve así relativamente negrita, es la vesícula biliar, ¿no? Y Grandecita nomás, ¿no, doctor? en este sí están relativamente, dependiendo, hay casos, hay peores, ¿no? He tenido algunas vesículas enormes en algunos casos cuando está obstruido la salida de bilis, pero a veces cuando está el paciente en ayuno, acuérdense, cuando el paciente no come, no estimula la liberación de bilis y puede aumentar de tamaño. Entonces a eso se llama vesícula de ayuno, porque no comió nada y no se vació la vesícula biliar, ¿no? Entonces parecería más una vesícula de ayuno en este caso porque sus paredes están aparentemente delgadas, ¿no? Y no hay ninguna piedra en su interior. Entonces, hasta ahí todo, ya hemos hablado de todos los órganos. Que lo negro, ¿se acuerdan qué estructuras tenían densidad negra en la tomografía? A ver, alguien. Agua, aire y El agua no, el agua es en la ecografía. El aire sí, muy bien. El agua en la ecografía. Aquí el intestino, por ejemplo, no está tan negro, ¿no? Está medio blanquito y tiene líquido en su interior, ¿no? Aquí la vesícula, por la densidad, por diferentes cosas, un poquito más negra, pero igual tiene agua, líquido, pero no es tan negro. Lo negro es aire, uno que me dijeron, y el otro era, no los escuché. La grasa. La grasa, exactamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos grasa intraabdominal, si se fijan toda esta parte de acá, probablemente sea el epiplón menor, el aumento menor, que es esto de acá, aquí también un poquito de grasita, alrededor de los riñones siempre un poco de grasa perirrenal, todo esto es grasa, y por fuera, estos son los músculos de la pared abdominal, ¿no? Los músculos oblicuos, mayor, menor, transverso, no, exactamente no sé cuáles, aquí los músculos rectos abdominales, esta es la línea alba, y por fuera de toda la parte muscular está todo el tejido adiposo, ¿no? Toda la grasita que tiene. Y la piel se ve con una línea delgada blanca, ¿no? Entonces así van a identificar las estructuras bien en una tomografía. Aquí tenemos otra tomografía. Aquí, ¿qué les llama la atención? A ver, ¿quién me va identificando las estructuras? ¿Quién se anima? La vesícula. No hay otro, el otro. A ver, uno por uno, ¿quién se anima primero? ¿Quién quiere hacer? Riñón. No hay un riñón. Ya, esto les llama la atención que no hay un riñón. Bien, solo hay un riñón. ¿Qué más? A ver, vamos viendo. ¿Por qué creen que no hay un riñón aquí? Acuérdense. ¿El riñón está por abajo de los hígados? Exactamente. Acuérdense que un riñón está más arriba que el otro. El riñón derecho normalmente es más bajo por la presencia del hígado. La anterior imagen era un corte más abajo, ¿no? Imagínense. Entonces, la primera tomografía esta de acá está realizada acá, digamos, ¿no? Mientras que la segunda tomografía está más arriba. Entonces, esta es más abajo, porque se ven los dos riñones, pero esta es una tomografía más cerca del diafragma, por así decirlo, ¿no? Entonces, solo se ve aquí el riñón izquierdo, y el riñón derecho todavía no se lo ve porque el hígado todavía está ocupando esa parte, ¿no? Es como en la urografía que les he mostrado hace rato, esa que parecía mejorada, en la cual ahí se nota clarito como un riñón estaba más arriba que el otro, ¿no? En algún momento, pero sí se ven los dos riñones juntos, ¿no? Como en la anterior tomografía. No van a esperar de que solo se ve un riñón y después el otro. Primero solo se ve uno, pero como no son tan pequeños los riñones, en alguna parte se ven ambos, ¿no? Como en la anterior imagen. Aquí este estudio de tomografía también está realizado con contraste, tanto digestivo como endovenoso. Aquí tenemos otra vez el hígado, fácilmente identificable. Aquí tenemos la aorta, aquí tenemos vasos sanguíneos. Este probablemente sea el tronco celíaco. Y por aquí está saliendo la arteria que va hacia aquí atrás, hacia el vaso, la arteria esplénica. Y aquí está saliendo una arteria que va hacia el hígado, la hepática, ¿no? Luego aquí tenemos la vena cava inferior. Y tenemos aquí una venita que le está llegando, la 11, que probablemente sea la vena renal del lado izquierdo, ¿no?
Este de aquí probablemente sea la vena esplénica. Luego, el 8, definitivamente sí es el páncreas. Sí, todo esto es el páncreas. Esto de acá es el estómago. Aquí el colon, es probablemente el ángulo esplénico. Aquí está el vaso, perdón. Entonces, por aquí viene la arteria esplénica hacia el vaso y este es el vaso. No lo había visto, pensé que no estaba. Todo esto es el vaso. Y aquí tenemos el colon, su ángulo esplénico del colon, ¿no? Y un riñón, obviamente. Entonces, vean, si vamos evaluando así parte por parte, es fácil identificar todas las estructuras y es poco probable que se nos vaya a pasar no identificar alguna alteración, ¿no? Hasta ahora estamos con riñones decentes y bien. Aquí hay otra tomografía, pero ya no es de la parte superior del abdomen, sino es una tomografía a nivel pélvica, ¿no? Entonces, esta es una tomografía que tiene también contraste endovenoso, ¿no? ¿Por qué sabemos? Porque aquí ramitas de los vasos ilíacos están blancos. Estos no son huesos, estos son el 23 de ambos lados. Es un ramo de los ilíacos que está con contraste. ¿Qué es el 21? ¿Quién me dice? La vejiga y por detrás el recto. Exactamente, muy bien, ¿no? Tenemos aquí, esta es la cabeza del fémur. Aquí tenemos el acetábulo donde se articulan con el fémur. Y como decía Bruno, en la parte del medio aquí ya estamos en zona pélvica, entonces toda esta colección de líquido, como ven acá, es la vejiga, ¿no? Que está bien distendida y llena de líquido. Y como nos decía Bruno, detrás este espacio que tiene aire, esto que aquí tiene aire, es el recto, ¿no? Porque acá no es grasa, fíjense, es diferente la densidad de acá con la de acá. Este es aire y este es grasa. Entonces ahí ya identificamos la vejiga y si hay alguna alteración ahí. Ahora, acá, ¿quién se anima a identificar? ¿Se ve el riñón o no se ve el riñón? ¿Quién me dice? En alguna de esas. ¿Se puede ver el riñón o no? Sí, se puede. La imagen que está abajo del lado derecho, ¿no? Está agrandado acá. Creo que en teoría puedes marcar, Bruno, no sé si puedes ahí. En teoría creo que si pones a anotar, creo que podrías marcarlo. A ver, ¿dónde me dices? En editar se puede. A ver. Si no te da, me avisas y no hay problema. Yo no sé cómo. No te da, ya no hay problema. No te preocupes, Bruno. Entonces, vamos a identificar lo que sí vemos fácilmente, ¿no? Vértebras, como siempre, sin duda, ¿no? Adelante de la vértebra, la aorta, claramente. Todo esto grandote de este lado derecho, que es el hígado. Hasta ahí fácilmente identificable, ¿no? En todos los cortes está lo mismo. Vértebras, aorta, hígado, vértebras, aorta, hígado. Luego, este hígado para empezar está grande, ¿no? Medio grande y un poco irregular incluso lo veo. No lo veo muy homogéneo. Se lo ve como de diferentes colores, de aquí un poco más blanco que, más negro que aquí más blanco que acá. Entonces, de diferentes densidades, eso. Aquí igual, miren acá, un poquito más negrito aquí como con manchas ese hígado. Entonces, eso no es normal, ¿no? Primero. 2, aquí delante de los grandes vasos hemos dicho el páncreas, ¿no? Podemos ver aquí el páncreas. El riñón del lado derecho no lo podemos ver, es un corte superior, no se ve. Aquí recién empezaría a aparecer el riñón del lado derecho, entonces, porque son cortes superiores, no se lo ve. Pero aquí sí vemos el páncreas. Este órgano de aquí atrás, del lado izquierdo atrás, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? Esto es vaso. Este es el vaso. Exactamente, este de acá es el vaso. Entonces, aquí se lo ve el vaso, pero en estas otras cortes ya no se logra identificar bien esa estructura. Pero aquí nos llama la atención que hay algo que tiene como si fuera o con contraste o calcificado. Fíjense, parece de densidad ósea, bastante blanco. Y que se repite acá, en este otro corte, y aquí ya se vuelve un poco difuso, entonces no poco probable que sea un hueso, ¿no?
Y acá igual se sigue notando todo eso. Esos son quistes encapsulados, ¿no? Esto no sería un quiste, sí, sería como en este caso, ¿no? Si no tuviera ese borde blanco tan marcado como acá. Por ejemplo, más que todo, parecería un quiste. En este caso... No, doctor, pero un quiste encapsulado y que sus bordes están con el contraste, ¿no? Podrían tener, si es que fuera por el contraste, se podría dar esta imagen un poquito blanca por el contraste. Pero el realce de contraste se queda en la cápsula. En la cápsula, exacto. El realce de contraste. Pero el problema es que en esta imagen el riñón no solo... Todo esto, lo que les estoy mostrando, todo esto de acá es el riñón. Entonces, si fuera solo quistes encapsulados, todas las imágenes quísticas, todas estas bolitas que se ven, tendrían esta imagen como en este caso. Y fíjense, acá ya ni siquiera aparece una bolita, un quiste, ya se altera completamente la forma de esto. Entonces, en este caso, lo más probable es por el tamaño, por las calcificaciones, por la irregularidad de todo el órgano, es que sea un tumor, un cáncer. Entonces, este es un tumor renal muy avanzado probablemente, porque tiene una, que se llama alteración de la morfología muy marcada, ¿no? Está súper deforme prácticamente este riñón en comparación con los otros que les mostré, muy bonitos y bien formaditos en estas otras imágenes. Compárenlo, este riñón de acá, con ese casi riñón que está en este lugar, ¿no? Entonces es muy diferente el riñón aquí en este tipo de lesión, ¿no? Y lo que les decía del hígado, probablemente estas alteraciones en la densidad del hígado, aunque no son muy marcadas, generalmente es mucho más notorio, podrían ser hasta metástasis hepáticas, ¿no? Pero generalmente se nota mucho más, ¿no? Es una zona muy diferente al resto del hígado, que podría ser solo un problema de irrigación o tal vez sí realmente sea una metástasis hepática que tenga este paciente. Luego, la resonancia magnética, ¿no? Entonces, hemos visto urografía, primero, ecografía. Segundo, rayos X, simple y con contraste. Y con contraste estaba la urografía y la angiografía. Después estamos viendo las tomografías, que igual hemos visto la angiotac y las tomografías simples y las urografías con contraste, que son las urotacs, ¿no? Y por último, vamos a ver la resonancia magnética. La resonancia magnética, actualmente, aquí, no actualmente, sino localmente aquí en Bolivia, es muy poco utilizada. ¿Por qué? Porque hay una limitación de su gran costo primero, ¿no? Es muy cara una resonancia magnética. Le sale, es un estudio diagnóstico de imagen que solo el estudio le sale como $400 en el mejor de los casos. Entonces es bastante caro. Y aparte no hay mucha accesibilidad a la resonancia, por lo que es tan caro, no hay muchos resonadores aquí en Santa Cruz, por lo menos hay, ¿cuántos? Unos 5 debe haber, no sé exactamente, no hay muchos. Y en otros lugares ni siquiera hay resonancia magnética, ¿no? Entonces es bastante limitado su uso por eso, ¿no? Y como la tomografía es bastante buena en los estudios de urología, generalmente se la prefiere por más barata, más fácil, más accesible, ¿no? ¿Cuándo se utiliza resonancia magnética? Cuando puede estar contraindicado el uso de la tomografía, el contraste. Cuando no se puede utilizar contraste, se puede utilizar la resonancia magnética, porque la resonancia magnética a veces hasta la misma orina, la densidad de orina, nos puede servir como contraste para ver la vía urinaria, ¿no? También se puede utilizar otro contraste específico para el resonador magnético, que es el gandolinio. El gandolinio es una sustancia que también nos permite ser utilizado como material de contraste, pero para la resonancia magnética, ¿no? En caso de que no se vea muy bien el órgano que queremos ver, ¿no? Aquí, ¿qué estamos viendo en esta resonancia magnética? Para empezar, es una resonancia que no es axial, no es un corte como las tomografías anteriores, ¿no? Es un estudio en el cual están haciendo un corte coronal, ¿no? Es un corte como si fuera en este sentido, donde están partiendo el cuerpo en dos mitades, una anterior y otra posterior. Donde primero es un corte, eso es lo bueno de la resonancia, se puede hacer cortes y reconstrucciones en cualquier sentido, ¿no?
En la tomografía hacen, pero lo hacen por medio de una reconstrucción digital que la computadora del tomógrafo hace. Y muchas veces esa reconstrucción no es una buena imagen, ¿no? La imagen buena que hace es por cortes axiales, pero los cortes coronales o sagitales en tomografía no son muy buenos porque ya es algo digital que se hace. Mientras que en la resonancia, como ven, es exactamente lo que se ve, como están los órganos, porque no es algo que la computadora hace, sino es la imagen realmente que está obteniendo. Aquí lo que estamos viendo es la parte pélvica. Aquí tenemos las cabezas de los fémures a los lados. Aquí vemos la parte cerca de la zona genital. Si no me equivoco, pueden ser estos los cuerpos cavernosos, parece, del pene. Y lo que vemos acá, esto es lo que nos interesa, es algo que está muy aumentado de tamaño, está en la zona pélvica debajo de la vejiga, es una próstata enorme, ¿no? Que aquí al medio está la uretra pasando y aquí tenemos los lóbulos de la próstata bastante aumentados de tamaño, ¿no? En este caso, para patología prostática, nos sirve bastante la resonancia magnética, porque las otras opciones que tenemos son la ecografía, que se hace por vía transrectal, se puede hacer también ecografía, se mete con el transductor parecido al vaginal, se mete por el recto, y por ahí, como si estuvieran haciendo el tacto rectal, con la punta del ecógrafo pueden ver la próstata. Esa es una opción. Otra opción es hacer ecografía transabdominal, pero que no ve muy bien la próstata. Y otra opción es la tomografía para ver la próstata, ¿no? Pero ninguna de esas son muy efectivos. Entonces, mejor la resonancia magnética. Aquí tenemos igual, están viendo las vesículas seminales en la resonancia, que puede ayudarnos a ver. Y eso, ¿no? Por eso la resonancia magnética no es muy buena.